En el silencio helado de una mañana de marzo de 1220, una mujer contempla desde la muralla de Samarcanda cómo su hija de 14 años es llevada hacia las tiendas mongolas. La niña no grita. Ya no le quedan fuerzas. Sus muñecas están atadas con cuerdas de crin que le han dejado profundas marcas. La sangre fresca cae sobre la nieve sucia mientras la arrastran como si fuese un objeto sin valor. Lo que la madre ignora es que el nombre de su hija ya estaba registrado semanas antes del asedio. No como persona, sino como inventario. El administrador mongol, que anota su nombre en el libro, no la mira a los ojos, porque para él ya no es alguien. Es el número 43 en una lista de más de 200. Un dato en un sistema que convertía la maternidad en herramienta imperial y el destino de las mujeres en política de Estado. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de las cautivas contaban una historia que pocos se atrevían a escribir. Sus vientres hinchados no eran fruto de elección, sino de un sistema que transformaba la vida íntima en estrategia de dominio. Sus rostros mostraban no solo dolor, sino la amarga comprensión de haber sido reducidas a lo esencial. Sus pasos inseguros no eran por miedo, sino por el agotamiento de un trato constante y severo. Ya no eran esposas, ya no eran madres, ya no eran mujeres. Habían sido convertidas en simples símbolos dentro de una maquinaria de expansión que alteraría para siempre el rostro de la humanidad. El aire olía a hierro y a miedo. Las voces de los administradores mongoles se mezclaban con los lamentos de las cautivas, mientras eran clasificadas como quien separa grano de paja. Sus cuerpos ya no les pertenecían. Se habían transformado en territorio de conquista, en campos de cultivo para el futuro del imperio. Y mientras la madre en la muralla ve desaparecer a su hija entre las tiendas, no sabe que está presenciando la aplicación del primer sistema organizado de sometimiento colectivo en la historia humana. Para comprender cómo surgió esta maquinaria que funcionaba con la precisión de un reloj y la brutalidad de una bestia, hay que volver a las estepas de Mongolia, donde nació un niño llamado Temujin en 1162. Pero esta no es la historia de su ascenso al poder que cuentan los libros, sino la de lo que construyó cuando ya no hubo enemigos que lo detuvieran. Un imperio que no solo conquistaba tierras, sino que también moldeaba la propia genética humana, generación tras generación, hijo tras hijo. Temujin nació en un mundo donde la violencia era moneda corriente, pero donde también existían códigos. Las tribus mongolas tenían reglas, rituales, formas específicas de hacer la guerra. Pero había algo en el niño que desde temprano sugería que las reglas eran para otros. Su padre, Yesugei, fue envenenado por enemigos tribales cuando Temujin tenía apenas 9 años. Su madre, Huelun, fue abandonada por el clan con sus hijos, obligada a sobrevivir comiendo raíces y pescando en ríos helados con las manos desnudas hasta que la piel se le partía por el frío. El futuro Genghis Khan aprendió una lección que jamás olvidaría. La supervivencia no depende de la piedad, sino del control absoluto. Pero había algo más en aquellos años de humillación que forjaría su visión particular del poder. A los 10 años, Temujin fue testigo de cómo su hermano mayor Bekter abusaba sistemáticamente de las pocas provisiones familiares, tomando la comida de sus hermanos menores mientras éstos se debilitaban día tras día. Un día de invierno, cuando el hambre había vuelto a los niños poco más que esqueletos vivientes, Temujin siguió a Bekter hasta un claro del bosque. Allí, con una flecha cazadora, disparó a su hermano mayor por la espalda. No fue un acto de ira. Fue calculado, frío, necesario. Cuando Bekter cayó de rodillas y se volvió con los ojos suplicantes, Temujin caminó hasta él y disparó la segunda flecha directamente al corazón. Su madre lo golpeó hasta hacerlo sangrar cuando se enteró del asesinato, pero Temujin nunca mostró arrepentimiento.
Había aprendido la primera lección de su vida. La compasión es un lujo que solo pueden permitirse los fuertes. Pero la lección más importante vino después. Cuando las tribus enemigas atacaron su campamento y se llevaron a las mujeres de su clan, incluyendo a su propia madre por un tiempo, Temujin observó algo que marcaría para siempre su comprensión del poder. Los conquistadores no solo se llevaban a las mujeres para satisfacción sexual inmediata, las mantenían, las cuidaban durante sus embarazos, educaban a los hijos nacidos de esas uniones. Y al cabo de una generación, esos niños hablaban la lengua de los conquistadores, seguían sus costumbres, consideraban a los captores de sus madres como sus verdaderos padres. En la mente calculadora de Temujin germinó una idea que trascendería la violencia tribal. Si los hijos de las mujeres capturadas podían llevar la sangre del conquistador, entonces la conquista no era solo territorial, era genética, era permanente. Era la forma de asegurar que su imperio no solo durara generaciones, sino que se convirtiera en la sangre misma de las civilizaciones futuras. Cuando su propia esposa, Borta, fue capturada por los merquitas en 1184, Temujin no solo la rescató, estudió el sistema. Durante los meses que duró su cautiverio, envió espías para observar cómo los merquitas habían organizado el reparto de mujeres, cómo las mantenían, cómo las utilizaban, cómo procesaban a sus hijos. Descubrió que tenían registros detallados, nombres, edades, características físicas, historiales reproductivos de cada mujer capturada. Habían convertido la violación en ciencia. Cuando finalmente liberó a Borta, que ya estaba embarazada de su captor, Temujin tomó una decisión que sus propios generales no entendieron. No mató al niño cuando nació, lo adoptó oficialmente como su primer hijo, Yochi, porque había comprendido algo que ningún conquistador antes que él había entendido. La verdadera dominación no termina con la muerte del enemigo, comienza con el nacimiento de sus hijos. Pero Temujin fue más lejos. Comenzó a interrogar sistemáticamente a mujeres liberadas de otros clanes sobre los métodos que habían usado sus captores. Quería saber todo: qué hierbas usaban para aumentar la fertilidad, cómo identificaban los periodos más fértiles, qué dietas maximizaban las posibilidades de embarazo exitoso, cómo seleccionaban a los hombres más aptos para la reproducción. Convirtió el trauma de su esposa en material de estudio para un sistema que él perfeccionaría hasta volverlo industrial. Durante años, mientras unificaba las tribus mongolas a través de alianzas y conquistas, Temujin fue construyendo en secreto algo que superaba cualquier cosa que hubiera existido antes. No solo un ejército, sino una maquinaria reproductiva. Cada tribu que se unía a él tenía que aportar no solo guerreros, sino conocimiento sobre manejo de poblaciones femeninas capturadas. Los médicos tradicionales fueron obligados a compartir sus conocimientos sobre fertilidad y control de embarazos. Los administradores tribales tuvieron que enseñar sus métodos de registro y clasificación de personas. Para 1206, cuando fue proclamado Gran Khan, Temujin había perfeccionado algo que superaba la brutalidad tribal. Había creado el primer sistema burocrático de violación masiva de la historia humana. Los preparativos para conquistar una ciudad comenzaban meses antes del primer ataque. Espías mongoles, muchos de ellos comerciantes o peregrinos religiosos, se infiltraban en las poblaciones objetivo con una misión específica: crear censos clandestinos de mujeres en edad reproductiva. No era información militar convencional, era inventario humano. Estos espías llevaban con ellos pequeños libros de registro donde anotaban nombres, edades aproximadas, estado civil, número de hijos previos, condición física aparente y, cuando era posible, detalles sobre los ciclos menstruales de las mujeres observadas. Sobornaban a sirvientas, conversaban con comerciantes, hasta visitaban mercados disfrazados como compradores para observar y catalogar.
Sus reportes eran enviados a los campamentos mongoles, donde administradores especializados procesaban la información. Los documentos preservados en los archivos chinos revelan la eficiencia aterradora del sistema. Cada mujer capturada era clasificada en categorías específicas. Reproductora primaria, para las menores de 25 años sin hijos previos o con historial de partos exitosos. Reproductora secundaria, para las mujeres mayores, pero aún menstruantes. Nodriza activa, para las madres lactantes que podían alimentar a múltiples bebés. Reproductora especializada, para aquellas con características físicas particulares consideradas deseables. Y material de descarte, para las consideradas reproductivamente inútiles. Sus cuerpos no les pertenecían desde el momento en que sus nombres aparecían en esos registros. Pertenecían al proyecto de expansión genética del imperio, un proyecto que requería no solo su capacidad reproductiva, sino su completa deshumanización. Porque para que el sistema funcionara, las mujeres no podían ser vistas como personas. Tenían que ser reducidas a funciones biológicas. Las caravanas que seguían a los ejércitos mongoles no transportaban solo suministros militares. Transportaban centros de procesamiento móviles, tiendas especialmente diseñadas donde mujeres capturadas eran sistemáticamente violadas por soldados mongoles seleccionados específicamente por sus características físicas deseables. Hombres altos, de complexión robusta, con rasgos faciales considerados típicamente mongoles. La reproducción no era un accidente de guerra. Era el objetivo principal. Médicos mongoles, muchos de ellos entrenados en técnicas chinas y persas de fertilidad, administraban hierbas específicas para aumentar las posibilidades de concepción. Controlaban las dietas de las mujeres, monitoreaban sus ciclos, hasta ajustaban los horarios de las violaciones para maximizar las probabilidades de embarazo. El sistema había convertido el acto sexual en procedimiento médico y la gestación en proceso de manufactura. Sin refugio, sin escape, sin esperanza, las mujeres eran movidas de campamento en campamento, siguiendo calendarios reproductivos meticulosamente planificados. Aquellas que no quedaban embarazadas en los primeros 3 meses de procesamiento eran reasignadas a soldados diferentes o, si persistía la improductividad, marcadas para eliminación. Las que sí concebían eran trasladadas a instalaciones semipermanentes, donde el embarazo era monitoreado con la precisión que otros imperios reservaban para sus proyectos de ingeniería más importantes. Estas instalaciones, que los documentos persas llaman tiendas de las madres, eran complejos organizados donde cientos de mujeres embarazadas vivían bajo vigilancia constante. Matronas especializadas, muchas de ellas mujeres mongolas estériles o demasiado viejas para reproducirse, pero expertas en partos, controlaban cada aspecto de sus vidas. ¿Qué comían? ¿Cuánto dormían? ¿Qué actividades físicas realizaban? Hasta su estado emocional. Porque un bebé sano mongol valía más que el oro de Samarcanda o las sedas de Bagdad. Las mujeres que mostraban signos de depresión o resistencia psicológica eran sometidas a tratamientos que incluían golpizas controladas, privación de alimentos o la amenaza constante de muerte si no cooperaban plenamente con el proceso. Algunas intentaban abortar usando hierbas o golpeándose el abdomen contra las paredes de las tiendas. Cuando eran descubiertas, no las mataban inmediatamente. Las mantenían encadenadas hasta el parto y después las ejecutaban lentamente como ejemplo para otras. El parto mismo era un evento público dentro de los campamentos, no por celebración, sino por control de calidad. Cuando nacía un bebé, era inmediatamente examinado por inspectores especializados que determinaban si poseía características físicas consideradas suficientemente mongolas. Los criterios eran específicos: ojos rasgados, pómulos prominentes, cabello negro y liso, tez apropiada,
Proporciones corporales dentro de parámetros establecidos. Los bebés que pasaban la inspección eran separados inmediatamente de sus madres y entregados a familias mongolas para crianza. Los que no cumplían los estándares eran eliminados en el acto, muchas veces estrellándolos contra las piedras, mientras sus madres eran forzadas a observar. Las madres que habían dado a luz hijos aceptables eran mantenidas con vida para futuras gestaciones, pero su relación con los niños terminaba en el momento del nacimiento. Nunca más volverían a ver a sus hijos. Eran trasladadas de vuelta a las instalaciones de procesamiento, donde el ciclo comenzaba nuevamente. Violación, embarazo, parto, separación, violación. Algunas mujeres lograban sobrevivir hasta 5 o 6 gestaciones antes de que sus cuerpos colapsaran por el desgaste físico y emocional. Las que habían fracasado en producir descendencia mongol satisfactoria, o cuya capacidad reproductiva se había agotado, enfrentaban lo que los documentos administrativos llaman discretamente reubicación terminal. Fosas comunes descubiertas por arqueólogos modernos en antiguas rutas mongolas revelan la escala industrial de estos descartes. Miles de esqueletos femeninos, muchos con evidencia de muerte violenta, enterrados en formaciones organizadas que sugieren procesamiento sistemático. Filas perfectas de huesos que cuentan la historia de mujeres que fueron reducidas a números en ledgers administrativos. Algunas de estas fosas contienen también esqueletos de bebés y niños pequeños. Cuando los inspectores mongoles determinaban que un niño previamente aceptado mostraba con el crecimiento características físicas indeseables, o cuando las instalaciones se volvían demasiado llenas para mantener eficiencia operativa, la eliminación incluía no solo a las madres agotadas, sino también a su descendencia defectuosa. El propio Genghis Khan llegó a tener más de 500 esposas oficiales y se estima que violó personalmente a más de 1000 mujeres durante sus campañas. Pero él era solo la cabeza de una pirámide que incluía a cada soldado mongol del imperio. No era privilegio de élite, era deber imperial. Cada mongol tenía la obligación de contribuir al proyecto genético del Gran Khan, y aquellos que no participaban activamente en la reproducción imperial eran considerados traidores al destino del pueblo mongol. Lo que diferenciaba el sistema mongol de las violaciones masivas de otras conquistas históricas era su carácter sistemático y burocrático. No era violencia descontrolada de soldados victoriosos. Era política de Estado implementada con eficiencia administrativa. Los generales mongoles recibían cuotas específicas. Cada tumén de 10.000 soldados debía producir un mínimo de 500 embarazos confirmados por campaña. Los comandantes que no cumplían estas cuotas enfrentaban degradación o ejecución. Los registros se mantenían con precisión contable. Cada embarazo era documentado con el nombre de la madre, la fecha estimada de concepción, el soldado mongol responsable, el campamento de procesamiento asignado. Cuando nacían los bebés, se registraba el sexo, las características físicas, la decisión de aceptación o rechazo, y el destino final tanto del bebé como de la madre. Era contabilidad humana llevada a niveles de eficiencia que no se verían nuevamente hasta los campos de exterminio del siglo XX. Los comandantes mongoles desarrollaron técnicas especializadas para maximizar la productividad de sus operaciones. Descubrieron que las mujeres vírgenes tenían tasas de embarazo más altas, así que desarrollaron métodos para identificarlas antes de la captura. Aprendieron que las mujeres traumatizadas psicológicamente eran menos propensas a concebir, así que crearon protocolos de acondicionamiento gradual, que incluían periodos de relativa amabilidad antes de la violación para reducir la resistencia emocional. Desarrollaron también sistemas de rotación que evitaban que los soldados formaran vínculos emocionales con las mujeres, lo cual podía reducir la eficiencia del proceso.
Ningún soldado podía usar a la misma mujer por más de una semana. Después era transferida a otros, manteniendo así la despersonalización tanto de las víctimas como de los perpetradores. Cuando el imperio mongol se extendió desde Hungría hasta Corea, desde Siberia hasta Vietnam, el mismo protocolo se repetía en cada territorio conquistado: catalogar, capturar, clasificar, utilizar, descartar. Pero el sistema evolucionó para adaptarse a las diferentes poblaciones. En China, se enfocaron en mujeres de familias educadas porque valoraban la inteligencia como característica hereditaria. En Persia, priorizaron mujeres de familias artesanas porque apreciaban las habilidades manuales. En las estepas rusas, se concentraron en mujeres de comunidades nómadas porque consideraban que se adaptarían mejor al estilo de vida mongol. Los hijos nacidos de estas uniones forzadas no solo llevaban genes mongoles, eran criados como mongoles, hablaban mongol como lengua materna, adoraban a las mismas deidades, seguían las mismas tradiciones. Era colonización cultural a través de colonización genética. En una sola generación, poblaciones enteras podían ser transformadas no solo políticamente, sino étnicamente. El sistema era tan eficiente que los propios enemigos de los mongoles comenzaron a adoptarlo. Algunos reinos que lograban resistir las invasiones mongolas implementaban versiones propias del sistema para fortalecer su población ante futuras amenazas. La violación sistemática como política de Estado se extendió más allá del imperio mongol original, convirtiéndose en una innovación militar que otros adoptarían. Cuando Genghis Khan murió en 1227, el sistema que había creado no murió con él. Sus hijos Ogedei, Chagatai, Tolui y Jochi continuaron la práctica durante generaciones, refinándola y expandiéndola. Su nieto, Kublai Khan, la implementó en China con tal eficiencia que poblaciones enteras fueron genéticamente transformadas. Su otro nieto, Hulagu, la llevó hasta el Medio Oriente, donde las poblaciones locales aún conservan marcadores genéticos mongoles después de 800 años. La evidencia de esta colonización genética sistemática persiste hoy en la sangre de millones. Estudios genéticos modernos han revelado que aproximadamente 16 millones de hombres vivos actualmente portan un marcador cromosómico y que los vincula directamente con Genghis Khan y sus descendientes inmediatos. Esta cifra representa aproximadamente el 0,5% de toda la población masculina mundial. No es coincidencia estadística, es el resultado medible de un programa de violación industrial que duró siglos y se extendió por 3 continentes. Cada uno de esos 16 millones de hombres lleva en sus células la evidencia de que sus ancestras femeninas fueron reducidas a funciones reproductivas por un sistema que no reconocía su humanidad. Cuando alguien celebra descubrir su conexión genética con el gran conquistador, está celebrando sin saberlo el éxito de la violación sistemática como política de Estado. Está llevando en su sangre el testimonio de mujeres que murieron como números en registros administrativos. Pero hay algo que ningún estudio genético puede medir: el sufrimiento de las mujeres que fueron convertidas en infraestructura imperial. Sus nombres no aparecen en crónicas gloriosas. Sus voces no fueron registradas por historiadores cortesanos. Solo sabemos de ellas por los registros administrativos que las reducían a números, por los restos arqueológicos que cuentan historias de muerte masiva y por la evidencia genética que llevan sus descendientes sin saberlo. Sin tumba digna, sin llanto ritual, sin memoria histórica, estas mujeres desaparecieron de los relatos oficiales del gran imperio mongol. Pero sus cuerpos contaron una verdad que los cronistas masculinos no quisieron escribir: que el mayor imperio de la historia se construyó sobre la conversión sistemática de la maternidad en función política, de la violación en herramienta de conquista permanente
y de los úteros femeninos en territorio de expansión imperial. La madre que vio capturar a su hija en Samarcanda nunca supo que había sido testigo del funcionamiento de una máquina administrativa que procesaría a millones de mujeres durante los siguientes 100 años. Nunca supo que su hija sería violada por soldados seleccionados específicamente por sus características genéticas, que cualquier bebé nacido de esa violación sería inspeccionado como ganado, que si el bebé era aceptable, su hija sería mantenida viva para futuras gestaciones hasta que su cuerpo no pudiera más. Los arqueólogos que trabajaron en las ruinas de Samarcanda en 1987 encontraron evidencia física del sistema mongol. En una fosa común a las afueras de la ciudad, descubrieron los restos de la madre y su hija enterradas juntas. Los esqueletos mostraban que ambas habían sido ejecutadas después de que la hija diera a luz. El bebé no estaba en la tumba. Había sido considerado útil para el imperio. Junto a ellas encontraron los restos de otras 200 mujeres y niñas, todas ejecutadas al mismo tiempo, todas después de procesos reproductivos forzados. Los arqueólogos también descubrieron fragmentos de los ledgers administrativos mongoles, parcialmente preservados por el clima seco. En esos fragmentos aparecen los nombres de la madre y la hija, junto con anotaciones que registran procesamiento completado y material terminado. Excavaciones similares en otras rutas mongolas han revelado el mismo patrón: fosas comunes organizadas, restos de mujeres ejecutadas después del procesamiento, evidencia de instalaciones temporales diseñadas específicamente para violación masiva y control de embarazos. La evidencia arqueológica confirma lo que los documentos históricos sugerían, que el imperio mongol operaba centros de violación industrial con la eficiencia de operaciones modernas de manufactura. Esta es la historia que los libros de historia prefieren no contar con detalles. La historia de un sistema que funcionó con la eficiencia de una empresa moderna y la brutalidad de una máquina de guerra diseñada específicamente para transformar la violación en política de Estado. Genghis Khan no fue solo un conquistador territorial. Fue el arquitecto del primer programa de genocidio reproductivo de la historia. Un hombre que entendió que el verdadero poder no reside en controlar territorios, sino en controlar el futuro genético de la humanidad. Su sistema no solo conquistó imperios, transformó la maternidad en arma de guerra, la paternidad en acto de dominación imperial y la reproducción humana en función administrativa del Estado. Convirtió los úteros femeninos en territorio de conquista y los bebés en productos de manufactura sujetos a control de calidad. Así mueren las civilizaciones, no solo bajo las espadas de los conquistadores, sino bajo el peso de sistemas que convierten a los seres humanos en recursos renovables y la reproducción en política exterior. Genghis Khan no solo destruyó imperios y culturas, transformó la violación en innovación militar y el terror sexual en herramienta de colonización permanente. Su grandeza se mide en millones de descendientes, pero cada uno de ellos es evidencia viviente de que millones de mujeres fueron reducidas a su función biológica más básica por un sistema que había perfeccionado la deshumanización hasta convertirla en ciencia administrativa. No era un conquistador en el sentido tradicional. Era un violador industrial que logró convertir su patología personal en política de Estado y su sed de dominación en proyecto de transformación genética de la humanidad. Y aún hoy, cuando alguien celebra portar la sangre del Gran Khan, está celebrando sin saberlo el triunfo de la violación sistemática sobre la dignidad humana. Está llevando en su ADN el testimonio de mujeres que fueron convertidas en números, procesadas como ganado y eliminadas como residuo cuando ya no servían al proyecto imperial. Porque la historia no olvida, aunque los historiadores prefieran el silencio cómplice. El cuerpo no miente.
y los cuerpos de 16 millones de descendientes siguen contando la historia de las mujeres que murieron para crearlos. Esta es su historia. Esta es la verdad que el mundo prefiere enterrar bajo la retórica de la grandeza histórica. Pero que la tierra sigue devolviendo, hueso por hueso, tumba por tumba, verdad por verdad aterradora que nos obliga a redefinir lo que llamamos imperio, conquista y legado. Porque cuando el legado de un hombre se mide en la sangre de millones de descendientes, la pregunta no es qué tan grande fue su imperio. La pregunta es, ¿cuántas madres murieron para construirlo?